Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Disenso como Emancipación, Política y Estética de Jacques Rancière, que en breves momentos impartirá nuestra invitada, la doctora Carla Villapudúa, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. La doctora Carla Villapudúa es doctora en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Docencia y licenciada en Filosofía por la misma universidad. Cuenta con perfil PRODEP y es miembro del cuerpo académico Paradigmas y Modelos Educativos. En la actualidad se desempeña como docente de la licenciatura en las áreas de tronco común de Pedagogía, Asesoría Psicopedagógica y Filosofía. Coordina la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Cuenta con más de 10 publicaciones nacionales e internacionales en el área de educación y filosofía. Su línea de trabajo es epistemología, investigación narrativa, prácticas docentes y filosofía contemporánea. También coordina un proyecto de enseñanza de la filosofía y teoría contemporánea, el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, y dirige la revista electrónica Espiral desde 2005 hasta la fecha. Para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a la doctora Carla Villapudúa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, antes que nada, me gustaría agradecer la cordial invitación del SIG Museo, dar las gracias al doctor Cristian Fernández y al maestro David Bautista por abrirme las puertas a este espacio de conocimiento. Y bien, el texto de la conferencia, como pueden observar, se refiere a un autor francés que se llama Jacques Rancière. En el aspecto biográfico que leyó la compañera, no sé si pusieron atención que el último decía que coordino un seminario permanente de teoría contemporánea. Este es un proyecto que inicié con 2 colegas de filosofía y de estudios culturales del 2015 a la fecha, y en ese taller revisamos autores vivos, teóricos del siglo XXI. Y bueno, yo he investigado más que nada el pensamiento político y filosófico de Jacques Rancière y también de otro autor mexicano que se llama Manuel de Landa. En esta ocasión pues me toca presentarles a Rancière. Rancière estudió filosofía en la Escuela Normal Superior en París con Althusser. En 1969 se incorporó a la Facultad de Filosofía del recién Instituto creado de Filosofía Experimental, que se convirtió posteriormente en París 8 en 1971. Él permaneció allí hasta su jubilación como profesor emérito en el 2000. De los inicios de su carrera intelectual, podemos decir que contribuyó a la edición francesa del Capital de Althusser, cuyo objetivo era dilucidar una teoría científica de la historia en las obras tardías de Karl Marx, tras el levantamiento de los estudiantes y los trabajadores en París en mayo de 1968. Sin embargo, Rancière rompe con su profesor, ya que él estaba en desacuerdo con la tesis que planteaba que era deber del intelectual emancipar a las clases trabajadoras. Él observaba que existía una gran distancia entre aquellos que tenían el privilegio de la voz y la palabra y los ignorantes, y una de las tesis que plantea Rancière es precisamente señalar que existe una igualdad de las inteligencias y que no es necesario que llegue un intelectual a alfabetizar a los ignorantes para que ellos tomen conciencia de su posición. En este sentido, esta práctica, dice Rancière, solo reproduce la desigualdad al construir una brecha entre los que saben y los que no saben. Esto es, entre los que tienen el privilegio de la palabra y el pensamiento y los que están encarcelados en el tiempo del trabajo y la dominación. En consecuencia, Rancière se opone a esta jerarquía y sostiene que los trabajadores son perfectamente capaces de entender su propia opresión y emanciparse ellos mismos sin la dirección de una clase privilegiada. El tema central de la filosofía política y estética de Rancière es la igualdad radical.
Por esta razón, la división del trabajo, la responsabilidad y las características del poder que definen el orden social desigual se basa en falsos supuestos sobre las diferencias en las capacidades mentales de los individuos. Así pues, descarta la suposición de que algunas personas son naturalmente más inteligentes que otras e insiste en no diferenciar a los intelectuales de los incapaces o aquellos que no tienen acceso a la educación. En El maestro ignorante, 5 lecciones de emancipación intelectual, Rancière citó el trabajo de Jacotot, un pedagogo francés del siglo XIX, quien argumentó que cualquier persona, no importa su formación, puede enseñar mediante el uso de técnicas pedagógicas que permitan a los estudiantes descubrir y desarrollar sus propias competencias intelectuales. Bajo este panorama, una de las grandes hazañas de Rancière consiste en poner en tema de discusión la pregunta: ¿cuándo no somos sometidos al poder? ¿En qué momento estamos emancipados? Es por eso que estas interrogantes lo llevaron a plantear la posibilidad de que los sujetos sean capaces de vivir una transformación existencial que conlleva nuevas formas de percibir, mirar y pensar a través de lo que él nombra disenso. De esta forma, la capacidad de cualquiera de desconectarse del régimen de dominación e irrumpir en otro universo perceptivo donde la inteligencia colectiva no se conforma colodado en el mundo común. De ahí que su pensamiento se deslinda del tono catastrófico heredado de los filósofos de la Escuela de Frankfurt y señala en cambio una salida que no se conforma con describir una y otra vez los malestares de la sociedad, las problemáticas sociales y los mecanismos de dominación del Estado. Busca, en cambio, reflexionar y crear un proyecto de investigación que señale una fuera, una oportunidad, un momento donde todos los sujetos, entre comillas, dejamos de ser cosificados, alienados y sometidos a la maquinaria neoliberal. Es decir, ese devenir donde acontece la liberación de lo que Rancière nombra el orden policial y acontece en cambio una libertad inconmensurable que no se identifica con ningún mecanismo de control y mucho menos de imposición. Pero la pregunta aquí es: ¿cuáles son esos momentos? ¿Mediante qué prácticas vitales somos copartícipes de esa emancipación? ¿A qué tipo de experiencia sensorial corporal pertenecen estos momentos? Bien, para orientarlos un poquito en el desarrollo del argumento, Rancière lo que hace es una relectura de la teoría crítica tradicional. La tesis principal que él sostiene es que el marxismo tuvo una inversión durante el siglo XX y para ello va a desarrollar 4 argumentos. Rancière somete a una lectura crítica radical a la teoría crítica tradicional. Este reexamen de sus conceptos y sus procedimientos resulta imprescindible, puesto que de esta revisión se desprende una noción distinta de concebir la política y la estética, así como del pensamiento crítico y de la creación artística. Por esta razón, es crucial señalar que hay un hecho básico para comprender el pensamiento de Rancière. Cito: lo que hace 40 años era mantenido como teoría crítica se ha convertido en un poderoso arsenal intelectual en contra de los movimientos sociales. Esta afirmación pone de manifiesto cómo es que la crítica se ha invertido a lo que era hace algunas décadas y por ende cómo ha sido reapropiada por el capitalismo, creando una astuta jugada que consiste en reintegrar sus propias demandas a los mecanismos de la lógica neoliberal. Así pues, desde la perspectiva de Rancière, no es posible pensar que existe un desvanecimiento de los poderes, pues no hemos llegado al soñado equilibrio de los antagonismos y mucho menos a ningún estadio medio. Por este motivo, sería un error afirmar que la modernidad ha muerto debido a que se ha creado un discurso que atribuye al orden de dominación el poder de desterrar las resistencias y excluye las alternativas de emancipación. Ahora bien, para comprender este argumento, Rancière propone 4 salidas. El primero se relaciona con la necesidad económica, el segundo con la desmaterialización de las relaciones sociales, el tercero con la crítica de la cultura de bienes y por último con el mecanismo de la ideología.
El primer punto consiste en presentar el vínculo entre necesidad histórica y necesidad económica. Para Rancière, esta ecuación se despejó por el mecanicismo marxista al oponerse al discurso mainstream bajo la premisa que buscaba la libertad e igualdad de consumo, la cual incluía intercambios y contratos libres en la fuerza laboral. Sin embargo, con el triunfo de la economía global, esta libertad se sometió o surgió un cambio, y ahora eres libre por tu poder de compra. Cito a Rancière: ahora, con el entramado de los mercados en la economía global, esta libertad es contemplada claramente por sus propios vencedores como la libertad para someterse a la necesidad del mercado global. Así, la libertad económica fue absorbida o territorializada por las fuerzas del capital, pues los mercados globales, al darse cuenta que las masas demandaban una igualdad entre comprador y vendedor, se dieron a la tarea de fabricar esa falsa libertad de consumo para hipnotizar a los sedientos de comprar y sentir ese efímero hedonismo de las mercancías. Frente a esto, Rancière anota: de esa forma, todas las formas de resistencia a esos supuestos han sido consideradas como actitudes reaccionarias de segmentos de la población que aún se aferran al pasado, asustados por la evolución histórica que destruía su estatus y privilegio y por consiguiente obstruyen el camino al progreso. Por lo que movimientos como las huelgas acaecidas en Francia durante el 95 en contra del gobierno conservador que dispuso reformar el sistema de pensiones perdieron credibilidad ante la mirada crítica de la inteligencia de izquierda, la cual acusó a los trabajadores de anticuados y egoístas. La lógica de la necesidad histórica dio un giro filosófico al reciclar una tesis ya vieja del manifiesto comunista: todo lo que es sólido se desvanece en el aire, la archiconocida frase que se ha convertido en el eslogan de numerosos manifiestos posmodernos que han florecido a principios de los 80 para describir cómo todo, desde las condiciones de trabajo hasta los golpes militares, se hace cada vez más inmaterial, líquido o etéreo. Según esta perspectiva, el incipiente avance del capital durante los primeros años del siglo XX traería consigo una serie de transformaciones que modificarían por completo la estructura de las relaciones sociales y de producción que hasta entonces habían servido como principio de organización entre los movimientos de la comunidad, sustituyendo con un principio de volatilidad e incertidumbre que disuelve por completo todos los nexos de la tradición. Ahora bien, según Rancière, Marx se recicla de manera inversa, debido a que ya no existe la promesa de ese cielo ideal como realidad invertida de la tierra, pues existen, por el contrario, los avances técnicos que permiten conquistar el espacio y volar en el aire. Por esta razón, ya no se espera la posibilidad de que emerja una sociedad libre de clases y desigualdades, puesto que dicha inversión ahora ha sido reapropiada por el deseo de dominar el espacio a través de los avances tecnológicos, maquillando la dureza que representa la miseria de la realidad y el deseo de ignorarla. Esto conduce a Rancière a utilizar el concepto de antigravitación acuñado por Peter Sloterdijk en Espumas, tercer y último volumen de su trilogía Esferas, para argumentar que hemos enmascarado la pobreza y que en la actualidad solo se apuesta por enunciar una supuesta abundancia, dejando de lado lo que significaba en un principio la frase «todo lo sólido se desvanece en el aire». El tercer punto que propone Rancière de esta inversión de la teoría crítica es la desmaterialización como síntoma de la lógica cultural del mundo contemporáneo, el cual se caracteriza por describir al mundo como un reino poblado por individuos narcisistas. De este modo, Rancière señala
que esta crítica solo es un reciclaje del discurso crítico de los 60, cuyos teóricos se enfocaron en reiterar una y otra vez la exacerbación del fetiche de la mercancía, el placer del consumismo y el espectáculo. De ahí que para el filósofo nos encontremos ante un nihilismo desencantado, incapaz de sensibilizarse ante los malestares sociales, debido a que estos individuos están totalmente enajenados en el imperio de las imágenes y el consumismo exacerbado. Al respecto, Rancière apunta: esa sabiduría nihilista muestra a la humanidad entera como una población de idiotas fascinados por el espectáculo de los realities y consumidores entusiastas sobrecargando sus cestas con los excedentes de su consumo frenético. Ante estas aseveraciones se pueden construir juicios que podrían ser interpretados como clasistas, es decir, estigmatizan a esos individuos que no forman parte de la clase intelectual pensante y que están ahí solo para ser señalados por su incapacidad crítica. De este modo, la ley de la dominación territorializa todo intento por destruir cualquier tipo de resistencia anticapitalista, por lo que los individuos, según Rancière, terminan sucumbiendo ante la seducción del fetiche de las mercancías. De ahí que esta ley domina la crítica, la codifica, la nombra, por el hecho de que desde esta perspectiva todo puede poseer un precio y un anclaje ideológico. Por último, el cuarto punto de la crítica es aquel relacionado con el mecanismo de la ideología. Este consiste en plantear que los hijos de la sociedad del espectáculo y el consumismo se caracterizan por una ausencia de conciencia política y social y por tanto que viven con cierto bienestar ante el panorama social institucionalizado. Con ello, se puede revelar la indiferencia ante la elección de sus gobernantes y el destino de sus recursos. Por eso, tanto el poder del Estado como el poder económico deciden al margen de ellos. En consecuencia, no resulta extraño que los más peligrosos sean aquellos con su nula capacidad de consumo, debido a su falta de trabajo y recursos monetarios, así como aquellos individuos rebeldes que se oponen al régimen de explotación y consumismo. Pero, dice Rancière, por muy provocadoras que se pretendan estas tesis, no dejan de estar encerradas en la lógica de la tradición crítica, permanecen fieles a la tesis del proceso histórico ineluctable y de su efecto necesario, el mecanismo de inversión que transforma la realidad en ilusión o la ilusión en realidad. Pero, dice Rancière, algo ha cambiado. Todavía ayer, esos procedimientos se proponían suscitar formas de conciencia y energías encaminadas hacia un proceso de emancipación. Ahora están ya sea enteramente desconectadas de ese horizonte de emancipación o bien claramente vueltas contra su sueño. Aquí, a manera de aclaración, lo que está señalando Rancière es que hacer crítica no solo consiste en explicar cómo funciona la estructura social, y retoma el significado de la palabra crítica en su acepción kantiana, es decir, crítica como investigar las condiciones de posibilidad. Entonces Rancière busca recuperar otra vez esa acepción para volver a pensar de qué manera podemos pensar la emancipación en el siglo XXI. Y bien, para continuar va a ser oportuno hacer una distinción de la resignificación que hace Rancière del concepto de política y de estética. Uno de los aspectos más originales del pensamiento de Rancière es su énfasis en la dimensión estética de la política y la dimensión política de la estética. Por esta razón, política es estética en un sentido amplio en cuanto se refiere a las distribuciones sensoriales que constituyen a las jerarquías sociales, y la estética es política en cuanto que conceptos históricamente importantes como la naturaleza del arte y el papel del artista, lo que Rancière llama regímenes artísticos, es decir, aquellos que determinan las distribuciones de lo sensible en el dominio artístico y dan información sobre las distribuciones que caracterizan a la sociedad.
De entrada, es importante aclarar lo que no es política desde la filosofía de Rancière. Un primer aspecto señala que ésta no se vincula con ningún procedimiento gubernamental. De esta manera construye una radical diferencia entre aquellos que de inmediato piensan que lo político es indisociable del ejercicio del poder. En este sentido, Rancière plantea, cito, la política es en efecto, no es en primer lugar el ejercicio del poder o la lucha por el poder. Su marco no está definido de entrada por las leyes y las instituciones. La primera cuestión política es saber qué objetos y qué sujetos están concernidos por esas instituciones y esas leyes, qué formas de relaciones definen propiamente a una comunidad política, a qué objetos conciernen esas relaciones, qué sujetos son aptos para designar esos objetos y para discutirlos. Lo anterior, sin duda, hace énfasis en no confundir el vínculo que inmediato ejercemos entre política e instituciones gubernamentales, así como las normativas que caracterizan el andamiaje social. Esta concepción de política, Rancière crea un sinónimo, dice, lo que nosotros estamos entendiendo como política no es otra cosa más que el orden policial. Entonces, tenemos que separar lo que él llama la política, como se entiende comúnmente, que solamente quiere reforzar a esa comunidad ya existente, y la resignificación que hace Rancière, que sería una política que precisamente quiere destruir el orden policial. Cito a Rancière. En este sentido, la política se refiere a lo que se ve y a lo que se puede decir, a quién tiene competencia para ver y calidad para decir, a las propiedades de los espacios y los posibles del tiempo. Según Rancière, todos los órdenes sociales son constituidos a través de lo que él llama distribución de lo sensible, es decir, el complejo sensorial que atraviesa a las personas, junto con supuestos implícitos acerca de las capacidades naturales que poseen de acuerdo al lugar que ocupan. Además, esta distribución se refiere al conjunto de sensibilidades que revelan la existencia de un común y los bordes que definen sus espacios y localidades. Esta división de lo sensible limita un campo de copertenencia donde aquellos que participan de esta repartición se identifican. Esta distribución incluye espacios, tiempos y actividades. La división de lo sensible muestra quién puede tomar parte de lo común en función de lo que hace, del tiempo y del espacio en los que se ejerce dicha actividad. No obstante, para que este divisionismo sea funcional de acuerdo al orden instaurado, es necesario recurrir a un dispositivo de vigilancia que Rancière nombra el orden policial. Para comprender este dispositivo es preciso tener en cuenta que el término policía se refiere a las reglas y convenciones cuyo objetivo es perpetuar la desigual distribución de lo sensible, junto con las creencias ampliamente ideológicas y valores que justifican la desigualdad social. Ejemplos del último incluyen la distinción entre lo público y privado que se utiliza para excluir diferencias de salario desde el ámbito de tomas de decisiones públicas, la noción de identidades y cultura nacional que se utiliza para apoyar las restricciones sobre los derechos de grupos de inmigrantes y el tema de la política económica que se utiliza para mantener el status quo desigual según sea necesario y a despedir a quienes no están de acuerdo y catalogarlos quizá como soñadores utópicos. Ahora bien, desde la perspectiva de Rancière, la función de la policía es precisamente evitar el brote de la genuina política en su condición emancipatoria. En este sentido, se construye un marco espacial en la sociedad, definiendo a cada uno según su ocupación y su capital económico, puesto que su misión es instaurar la ley para que todo marche dentro de este mandato y se obedezca. Así se define una gran brecha entre los que tienen el poder y los que son sometidos al poder en todas sus variantes. Esto crea una división de clases sociales y por ende una cierta instauración de lo sensible. De ahí que Rancière dirá
que la política bien entendida es el intento intrínsecamente disruptivo por quienes son víctimas o excluidos por órdenes sociales discriminatorios, es decir, la parte sin parte, para afirmarse como iguales de los privilegios y el poder. Así pues, la política, entre comillas, bien entendida, surge cuando se da una interrupción al convencionalismo social y se quiebra parte del orden instaurado, es decir, en la consolidación de un acuerdo que determina cómo distribuir y repartir las distribuciones laborales, el capital económico y cultural, así como el régimen estético del que forman parte. De modo que para Rancière, la aparición del desacuerdo, es decir, la llegada de lo político bien entendido, trastoca esta marginación e instaura un cambio, una fisura a ese orden ilegible, otorgándole un lugar reconocible dentro de la esfera de la igualdad. Por lo anterior, la política nace de lo diferencial e irrumpe frente a un consenso dado, y por tanto disloca los procesos destinados a gobernar al afirmar que la política va precisamente en contra de ellos. Es decir, Rancière, por ejemplo, no estaría de acuerdo ejercer la democracia, porque la democracia sería seguir perpetuando el mismo orden policial, no estaría derrocando el orden político instaurado. Ahora bien, la apuesta ranceriana radica en la total destrucción de esta política mal entendida, entre comillas, para que surja la verdadera política, y para ello pues recuperará un proyecto de emancipación, el cual va a operar a través de lo que él llama disenso. Este disenso es un concepto elemental que significa lo siguiente. De entrada, el disenso no solamente lo pueden experimentar aquellos que tienen conocimiento. El disenso es algo que puede vivir lo que Rancière llama los cualquiera, o los ignorantes, o los impartes, sin no tener noción alguna de ningún conocimiento teórico, ni la lectura de ningún libro, ni nada. Pone un ejemplo muy bonito, por ejemplo, de un trabajador del siglo XIX que de repente estaba entarimando una habitación, que es el lugar que le corresponde de acuerdo como al trabajo que estaba haciendo, pero es capaz como de experimentar este disenso e irrumpir, y aunque sea de manera mínima, tener una transformación existencial en sus modos de sentir, percibir, que ya estaban siendo dados por la ocupación que él tiene. Por ejemplo, podemos acudir al espacio laboral de un artesano. Desde esta perspectiva solamente va a sentir y ver y pensar lo que el orden policial ya le está dando de antemano, que tiene que operar de cierta manera, que tiene que ver de cierta manera, que tiene que escuchar y consumir ciertos productos culturales, por nombrarlo así, y que todo su régimen sensorial, por nombrarlo de esta manera, ya le está dado por esta policía, ¿no? Lo tiene ya registrado. Entonces, este disenso, que más que nada tiene que ver con una práctica individual y con una transformación existencial, es decir, dice Rancière, el disenso le puede ocurrir a cualquier persona que decide no estar sometido y contraataca y decide entrar a un universo distinto al que accede todos los días en su experiencia rutinaria, en sus propios hábitos. Y eso puede ocurrir en cualquier momento y le puede ocurrir a cualquiera. De ahí que el disenso no solo sea un dispositivo estético, sino también encarna una dimensión cognitiva al ser una de las puertas que vislumbra y da lugar a otro tipo de pensamiento crítico.
El disenso pone nuevamente en juego al mismo tiempo la evidencia de lo que es percibido, pensable y factible, y la división de aquellos que son capaces de percibir, pensar y modificar las coordenadas del mundo común. En este sentido, podemos apostar que el disenso como emancipación tiene como aspiración a subvertir todo lugar impuesto e irrumpir y buscar otras sensibilidades. Esto nos lleva a generar una desconexión afuera de la lógica de la industria cultural, sin caer en un intelectualismo arrogante que separa las inteligencias, sino que por el contrario tiene la intención de erradicar esta desigualdad. En este sentido, Rancière plantea que hacer disenso significa hacer una pausa que implica parar el tiempo a esa enajenación y saberse capaz de sentir de otra manera, traspasar la barrera de la sensibilidad cotidiana para aventurarse a otras sensaciones no estipuladas por los marcos del orden policial. Así, quizá, será posible dar cuenta de la presencia de lo infinito en cada respiración, en cada mirada y en cada voz que enunciamos, porque definitivamente no nos podemos conformar con vivir alienados, cosificados. En este sentido, el disenso también apuesta por la creación de otra corporalidad, porque al ser partícipe de esta experiencia, el cuerpo también sufre una transformación, te integras a otro ritmo, a otra vibración de tu organismo, a otros mecanismos de percepción. Esto significa que comprender la geometría alienada de la que formamos parte no es la única en la que podemos existir, y que también nuestra localización laboral puede ser llevada a la experimentación de otros afectos. Por consiguiente, pues será fundamental crear otra crítica que no se quede solamente en un callejón sin salida y que solamente esté señalando los malestares sociales, sino que partamos de la firme convicción de que podemos imaginar que sí es posible vivir de otra manera, aunque estemos ya en un tiempo en el que el capitalismo se ha infiltrado por todos los espacios. En este sentido, intentamos creer que gestaríamos una política revolucionaria que emancipa a través de una experiencia estética que nos libera de los escenarios mortíferos del poder y aprende a navegar en otras zonas donde la libertad es una práctica real y no solo una utopía más. Rancière anota al respecto: el trabajo de la emancipación social y política toma su origen en una manera diferente de percibir el mundo en que vivimos. De este modo puede surgir un sujeto colectivo que transgrede la esclavitud cotidiana y el hartazgo existencial y que no se conforma con la pesadumbre y decadencia normalizada por las instituciones mediáticas o el pensamiento de los datos y los números, de esa reproducción incansable que solo señala los males del mundo, pero que pocas veces se detienen e investigan de qué manera podemos salir de ello. Por el contrario, podría surgir un sujeto colectivo capaz de vivir una transmutación existencial, pues ha tomado la decisión de cambiar su universo de percepción y colocarse, como nos ha enseñado Rancière, en un horizonte emancipado. Muchas gracias. Y bien, me gustaría pues abrir un espacio de conversación. Ándale, doctor. Me llamó la atención. Gracias. Una parte que a mí me llamó la atención, sobre todo del libro del odio de la democracia, y me parece una contradicción por el lugar donde estamos. Él habla de la epistemocracia,
justamente ese dominio del saber, y él está en contra, obviamente, de esa postura. Sobre todo partiendo de la formación de usted y obviamente por la institución donde estamos, ¿romperíamos esa epistemocracia? ¿Cómo hacer el disenso de eso? ¿Cómo hacer el disenso? Es decir, ¿cómo romper con la barrera entre nosotros los intelectuales y los que no tienen acceso al conocimiento? Fíjese que a mí durante los últimos años me ha sido muy fructífero trabajar en las carreras de pedagogía, porque generalmente estamos acostumbrados, al menos en mi facultad, que los debates solo ocurren entre las carreras de filosofía, de sociología, de historia o de literatura. Pero ahora que he tenido la oportunidad de tener este acercamiento, pues me ha sido posible contrastar algunas de las hipótesis de Rancière, porque de entrada puedo observar y he dialogado con ellos. Ellos no se sienten ni alienados, ni enajenados, ni ignorantes. Sí. Inclusive el otro día, por ejemplo, les preguntaba que si habían observado algunos de los debates sobre género, y me dijeron, ¿qué es eso? Y entonces me di cuenta que en definitiva ellos vivían en otra dimensión. Y esto también coincide con la tesis, o con otra de las tesis que plantea Rancière. Dice, bueno, el que tú le señales a alguien cuál es la enfermedad que padece, eso no implica necesariamente que se cure de esa enfermedad. Ahora bien, creo que lo valioso de todo esto es sugerir que no solamente nos debemos quedar en la denuncia o en el apuntar cuáles son los desajustes que están ocurriendo en el mundo, sino dar un paso más y recuperar otra vez esa crítica en su acepción original y volver a crear proyectos de emancipación muy claros, pero con la firme convicción de que sí es posible transformar los espacios, primero desde nuestra cotidianidad y luego pues desde espacios un poco más grandes, ¿no? Y a mí me parece muy valiosa la propuesta, la verdad. Yo quisiera hacer, dos preguntas, ¿no? La primera sería, ¿a qué se debe el poco conocimiento de Rancière en la academia, no solamente mexicana, sino en América Latina? ¿Cuál crees que sería tu punto de vista al respecto? Y la otra, que obviamente obedece quizás la perspectiva de Rancière a un fenómeno estrictamente europeo, ¿no? Cuando en América Latina, por ejemplo, vemos que quizá con otro enfoque teórico y conceptual hay algunas estrategias de pensarse fuera de la modernidad, de pensarse fuera del capitalismo, y que pienso van mucho en empatía con la lógica de Rancière, pero que no terminan por apostar quizá a la primacía del sujeto, sino a la primacía como de lo colectivo, ¿no? Y bueno, eso más que pregunta, generaría a lo mejor una suerte como de reflexión en tu caso, ¿no? Bien, de inicio pues me parece que la tesis de Foucault sobre los regímenes de verdad y cómo la ciencia se transforma en ideología y cómo existen algunos discursos dominantes sobre otros es algo muy latente. Por otra parte, pienso que Rancière aspira a crear una teoría otra vez en términos universales, entonces no estaría como parcializando geográficamente el pensamiento, sino que retoma otra vez
esa tradición y apuesta por poner en tela de discusión otra vez un proyecto de emancipación global que incluya a toda la humanidad, más allá de las diferencias territoriales, de raza, clase o género. Sí, yo como docente, porque también tuve formación docente, de hecho en la Facultad de Tijuana, y tengo en experiencia propia, sé de lo que comenta. Y me gusta creer que esta figura de lo que usted menciona del disenso, o sea, de esta duda existencial, se puede hacer a través de la docencia. O sea, no sé usted si lo menciona desde ese aspecto, o qué puede comentar al respecto, porque yo pienso en lo personal que la docencia sería una plataforma para ello, pero usted como experta en ello tal vez nos podría comentar un poco más. Sí, en definitiva, la práctica pedagógica, los espacios en las aulas nos pueden llevar a la práctica del disenso, creando secuencias didácticas y de acercamiento y empatía con los jóvenes, sobre todo de estas áreas en las que no están tan acostumbrados a leer o a pensar, y que también está como muy institucionalizado este tipo de pensamiento crítico ya tradicional, crear experiencias sensoriales, ¿no? Porque en eso radica precisamente uno de los aciertos de Rancière. La estética no solamente es la disciplina que se relaciona con las obras de arte, sino la estética es el sensorium, es la experiencia sensorial. Y bueno, pues no nos queda otra más que seguir apostando, ¿no? Y crear estas pequeñas experiencias que transforman el universo cotidiano en la medida de lo posible. Sí. Gracias por la charla, que me pareció sumamente sugerente para repensar ciertas cosas que estamos trabajando aquí en el IC. Y entre esas, y retomando un poco lo que preguntaba David en cuanto a la relación del intelectual orgánico que se podría haber pensado en cierto momento y cómo va y educa a los que no saben, y el reconocimiento de otros saberes y de otros conocimientos ha sido algo que han tomado mucho los decolonialistas como una bandera, digamos, política, tanto en la producción teórica, pero también pues en los movimientos políticos que ha habido, ¿no?, en relación al decolonialismo. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo podríamos poner a dialogar o cómo poner en paralelo, o no sé cómo decirlo, la propuesta de Rancière con la teoría que se está generando desde el decolonialismo en relación al reconocimiento de distintos saberes, pero sin dejar de lado pues ese radicalismo histórico, ¿no?, pues de no olvidar, o sea, este universalismo que a veces borra, digamos, un poco pues procesos históricos que en el caso de América Latina no podemos negar, como es el colonialismo, ¿no? Y que de alguna manera una emancipación que se da en Europa o que se da en América Latina pues sí tiene, digamos, sus diferencias y su manera distinta de crear un sujeto político que vaya más allá, creo yo, de un sujeto pensado en lo individual, sino en sujetos colectivos a manera de Marx o Foucault en relación a cómo define el sujeto, ¿no? Y eso era, digamos, lo que te quería, sí. No sé si es más un comentario que pregunta, pero es que sí te quería comentar. No, sí, me parece muy interesante. Creo que uno de los retos que tenemos es precisamente integrar todo ese tipo de saberes, ¿no?, que mal hacen el nombrar pensamiento mágico, ¿no?, o pseudociencias. Siempre ha existido como esta disputa entre un deber ser de la ciencia occidental con un método científico riguroso, prácticamente casi institucionalizado, y toda esta multiplicidad de saberes, la mayoría del tiempo siempre han quedado como en lo marginal. Me atrevo a pensar que para Rancière no existiría ninguna problemática al respecto, inclusive por imaginar, sería el ignorante quizá
sí posee ese conocimiento, pero posee un conocimiento que no es institucionalizado y por eso se le margina. Y ejemplos muy claros vemos todavía entre el monopolio de la industria farmacéutica y la herbolaria, otros saberes, la medicina china, la homeopatía, etcétera. Creo que todavía estamos en una lucha que tenemos que llevar a cabo por desmitificar todos esos saberes que todavía existen y que se han mantenido vigentes a través de los siglos. Pero sí alcanzo a observar yo que hay todavía un mundo totalmente distinto entre la academia y entre los incapaces, como dice Rancière. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta porque realmente no me quedó muy claro. En un primer momento usted establece que Rancière habla acerca de un nihilismo desencantado, de una inversión del horizonte de emancipación, que me imagino que no lo está generalizando, ¿o sí? Porque cuando vemos esta realidad, por ejemplo, en Chiapas con los zapatistas, vemos que no coincide ese nihilismo desencantado, no bueno, también con Cataluña, ¿no? Es decir, no existe una inversión de emancipación. La resistencia es una manera que rompe con la alienación, ¿no? Y bueno, eso solamente para puntualizarlo, por favor, que si me lo podría explicar. Y lo otro era en que Rancière parece que está proponiendo una pausa a la enajenación. Bueno, así lo escuché. Sí, habla de otro tiempo. Ajá. De esa pausa de la enajenación, sin embargo, realiza una crítica a la ideología, ¿no? Lo cual podría llegar a ser contradictorio, porque la enajenación, como la pérdida de sí mismo, del sujeto, así que no cae en cuenta de, no es consciente de su posición dentro del modo de producción, etcétera. Lo único, a mi entender, habría que ponerlo a discutir, ¿no? Que podría hacer que el sujeto caiga en cuenta, sea consciente de, sería precisamente uno, el papel de la crítica, y dos, de una ideología alternativa a la hegemónica, es decir, de una subjetividad comprometida a un ideal social diferente al ideal social que se está planteando en un tipo de régimen que mantiene en pobreza extrema, en marginación y humillación a todo aquel que no se refleje, ¿no?, en este discurso del progreso. Entonces Rancière, si está haciendo esta pausa, es decir, esta pausa en la enajenación, pero critica en este caso el papel de la ideología, ¿cómo hacer entonces para que las personas en sentido general caigan en cuenta de y hagan este proceso de crítica justamente como denunciación, indignación, que es lo que plantea Marx, sobre todo en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel? Sí, de inicio, pues lo del nihilismo desencantado tiene que ver con una de las hipótesis que elabora Rancière precisamente para explicar esta inversión. Él señala un libro que se llama El nuevo espíritu del capital, que es de dos sociólogos que se llama Luc Chapelo y el otro se llama Lucansi, y él lo que está tratando de hacer aquí es precisamente mostrar cómo el capital es tan astuto que te está diciendo, bueno, ¿quieres libertad? Te voy a dar libertad, pero es una falsa libertad. Es decir, cómo se reapropia de todo. Entonces, él cuando habla de este nihilismo desencantado, solamente lo utiliza para hacer referencia a este tipo de ciudadanos que no tienen conciencia política. Ahora bien, la otra pregunta, pues uno de los proyectos de investigación de Rancière precisamente consiste en investigar a través de la historia experiencias de emancipación, y tiene otro libro que se llama La noche de los proletarios. Él empezó a investigar en los archivos y se encontró con este movimiento de trabajadores que, sin la necesidad de un intelectual a la manera de Althusser, se dieron cuenta de su condición y ellos mismos empezaron a generar transformaciones. Sé que puede resultar escandaloso esto de que cualquiera se puede emancipar sin la necesidad de una toma de conciencia,
pero es la apuesta de Rancière, e inclusive él así lo expresa. Dice, prefiero crear estas nuevas hipótesis que aunque parezcan irracionales, pero me parece que es una alternativa a seguir repitiendo el mismo modelo crítico que se queda solamente en la denuncia de los incapaces y de los ignorantes y de aquellos que ya están seducidos por el placer y el consumo de las mercancías. La libertad sería un acto individual y no un acto histórico, que puede llegar a eso, sería un acto individual. Sí, porque hace un cambio de trayectoria, es decir, no sigue esa misma línea progresiva de la teoría marxista. Marx precisamente habla de que Sí, la libertad no es un acto mental, tiene que ser un acto. Pero es mental y es estético. O sea, aquí creo que en eso radica la diferencia. No hay política sin estética y no hay estética sin la política, van de la mano. Si no hay un cambio en la sensorialidad de los individuos, no hay emancipación, aunque tenga otras ideas distintas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos a nuestra invitada y a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida la sesión del día de hoy y los invitamos el próximo 26 de septiembre a la conferencia La antropología jurídica feminista contra la pedagogía del terror, una experiencia de investigación activista con madres de desaparecidos en Sinaloa, con la doctora Rosalbaida Hernández, a las 7 de la tarde en este mismo foro. Gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches.